Bueno, buenos días a todos. La idea de hoy es llevarnos como unos mensajes claros acerca de la tamización y el diagnóstico, porque de esta manera va a ser más fácil ayudarle pues a nuestras pacientes y a las expectativas que tenemos pues en cuanto a este tema. Para hablar un poquito, pero esto ya lo mencionó el doctor, entonces lo voy a hablar someramente, estas son las últimas cifras y estadísticas publicadas por Globocan 2018, en la que vamos a ver que por qué es importante hablar de cáncer de mama, porque sigue siendo el cáncer en mayor incidencia a nivel mundial en las mujeres y asociado también a esto la mortalidad. Vamos a ver que mundialmente las estadísticas se han comportado que los países de mayor desarrollo tienen mayores incidencias y los de menor desarrollo tienen menores incidencias. Pero paradójico con esto, porque va de la mano de los tratamientos, vamos a ver que los países más desarrollados tienen menores tasas de mortalidad y en países subdesarrollados, aunque tienen menores incidencias, se mueren más las mujeres por el cáncer de mama, o porque hay difícil acceso al servicio de salud, o porque hay detección tardía en estadios avanzados, o porque el tratamiento, el acceso a los tratamientos es más difícil. Colombia, ¿cómo está? Esto también es 2018. Vemos acá que en las mujeres también es el cáncer más frecuente. Hablábamos de una frecuencia, una incidencia aproximadamente de 35 por 100.000 habitantes, pues mujeres en Colombia cada año. Y vemos que estas incidencias han aumentado hasta un 44 por 100.000 mujeres anuales. Y la mortalidad más o menos se ha mantenido en un 12 por 100.000 mujeres anuales. Miramos acá cómo se han comportado los países y vemos que países industrializados van tendiendo a tener o una estabilidad en la curva o empieza a disminuir la curva de la incidencia, la mortalidad, mientras que Colombia y otros países menos desarrollados vamos en ascenso de estas cifras. Eso nos tiene que preocupar porque tenemos que mirar entonces cómo vamos a empezar a impactar esta enfermedad. Como conceptos básicos, la detección temprana. ¿Qué es detección temprana? Identificar y atender la población sintomática o que presenta algún signo de la enfermedad. Mientras que la tamización, como todos sabemos, es una práctica en pacientes asintomáticas de acuerdo a un perfil de riesgo. Tenemos dos tipos de tamizaciones, tenemos una tamización que puede ser poblacional y otra institucional u oportunista. ¿Cuál tenemos nosotros en nuestro país? Tenemos una tamización oportunista, quiere decir que la paciente que accede al servicio médico y tiene se le realiza o se le ofrece la tamización a estas pacientes, no se llega a una población, se seleccionan las pacientes de tal edad y se le hace a todas. Listo, esto también tiene que ver mucho pues, con los recursos disponibles que hay en nuestro país. Para hablar un poquito de factores de riesgo, tenemos algo muy claro y es que el 80% de las mujeres con diagnóstico de cáncer de mama no tienen absolutamente ningún factor de riesgo. Quiere decir esto que prácticamente el cáncer de mama no es prevenible y por eso el llamado es a la detección temprana. Tenemos que hay unos factores de riesgo como el cigarrillo, el consumo de alcohol, el consumo de anticonceptivos, todo lo que implique que la paciente durante su vida esté con mayor exposición a hormonas, una menarquia temprana, una menopausia tardía, el primer parto después de los 35 años, aumenta levemente el riesgo relativo. Sin embargo, las patologías o las condiciones que aumentan mayor el riesgo son mutaciones, BRCA1, BRCA2, como habló el doctor previamente. Tenemos principalmente las pacientes que hayan sido irradiadas a nivel torácico. Hace mucho tiempo se hacían radiaciones para los tumores de timo y todo eso y se hacían con cobalto, eso aumenta ampliamente el riesgo para el cáncer de mama. Y tenemos las pacientes que tengan o historia familiar o que tengan biopsias previas con alteraciones. Una paciente que haya tenido un nódulo mamario o un hallazgo pues en la mamografía, se le haya hecho una biopsia y esa biopsia haya mostrado una lesión que se llaman proliferativas con atipia, alcanza a tener RRs hasta del 5 hasta el 11%, hasta el 11. Más o menos estas son las hiperplasias ductales con atipias, las hiperplasias lobulillares con atipias y las neoplasias lobulillares in situ. Son pacientes que tienen alto riesgo para cáncer de mama. Ahora enfocándonos pues en lo que vinimos el día de hoy, tamización tenemos 3 estrategias: autoexamen mamario, examen clínico mamario y mamografía. El autoexamen no está considerado como tal como una técnica de tamización para cáncer de mama, porque se han realizado ensayos clínicos, principalmente el estudio Shanghai, que mostró que no había una disminución en la mortalidad en las pacientes que se practicaban el autoexamen. Sin embargo, sí ayuda como técnica de autoconocimiento y
concientización de la paciente de saber, de conocerse, de saber cuándo solicitar ayuda. Si pensamos que una paciente puede detectar una masa aproximadamente de 2 centímetros, equivaldría a un T1, y un T1 por lo general va a dar un estadio temprano, entonces sí nos impactaría indirectamente la mortalidad de la paciente. El autoexamen, ¿cómo? Sabemos, esto sale en todas las publicidades, en todas las vallas, cómo es el autoexamen, hace parte en la inspección y hace parte de la palpación. Sin embargo, es muy importante saber en qué momento se lo van a recomendar a las pacientes. Paciente premenopáusica debe realizarse el autoexamen 10 días después de haberse finalizado el ciclo menstrual. ¿Por qué? Porque por la variación que tenemos en el ciclo ovárico, las hormonas van a afectar la palpación y pueden haber confusiones, ansiedades, dolor, que van a llevar a que la paciente o no se la practique o consulte sin necesidad al médico. Pacientes posmenopáusicas, lo ideal es que seleccionen una fecha del mes y se lo hagan rutinariamente cada mes por la misma época. Entonces, en estas pacientes vamos a darle los signos de alerta, masas, cambios en la piel. Lo ideal es que una paciente se detecte una masa con la palpación, no a la inspección, porque para que una masa sea palpable visualmente, es una masa que por lo general va a estar grande y por lo general va a estar alterado pues, el estadio en el momento del diagnóstico. Hay algo y es que el autoexamen se complica un poco, porque usted le va a decir a la paciente, párese mirándose al espejo, mírese y revísese en el sentido de las manecillas del reloj. Para nosotros es obvio, pero para las pacientes no es tan obvio. Entonces la paciente va a empezar, ¿y el reloj mirándome a mí o yo mirando el reloj? O sea, ¿para este lado o para este? No, y es que me confundo. Entonces hay que explicarles a las pacientes que lo importante es que se toquen, que se conozcan, porque cuando una paciente se conoce, detecta qué cosa no es normal en ella y puede buscar ayuda a tiempo. El examen clínico. El examen clínico, la técnica que se usa habitualmente es una técnica descrita por Barton. Barton describió una técnica que los estudios han mostrado que alcanza una sensibilidad del 54% y una especificidad del 94%. Es difícil evaluar el efecto que tiene el examen clínico como tal porque la mayoría de ensayos clínicos mezclan el examen clínico con la mamografía. Entonces el efecto único del examen clínico ha sido difícil. Sin embargo, un estudio desarrollado en Bogotá ha mostrado que el efecto puede ser aproximadamente de un 10% e incluso con un solo examen clínico se podrían detectar el 10% de las pacientes. Aumenta la tasa de detección en un 2% a un 6%. Y las recomendaciones en nuestra guía es a partir de los 40 años cada año, obviamente con excepciones como las que se explicaban ahorita en pacientes de alto riesgo. Existe esta mnemotecnia o este acróstico que es de Brest, entonces vamos a buscar masas, vamos a buscar retracciones, vamos a buscar edema, vamos a buscar masas axilares, descamación del pezón y sensibilidad mamaria. Es importante que la mastalgia como tal no es un signo de alarma para pensar en cáncer, menos del 4 a 7% de las pacientes con cáncer tienen dolor mamario asociado y por lo general se presenta cuando ya el tumor está más avanzado. Es también muy importante que durante el examen de rutina no se hace opresión del pezón y lo mismo se le debe explicar a las pacientes que durante el autoexamen no lo hagan porque van a producirse de pronto una telorrea inducida que va a llevar a angustias, a sobrediagnósticos, a sobretratamientos que finalmente no tienen ninguna implicación ni repercusión importante. En cuanto a la mamografía, ¿cuáles son las indicaciones de nuestra guía? Nuestra guía habla a partir de los 50 años hasta los 69 años bienal. Y se habla que una paciente mayor de 69 años que tenga una expectativa de vida superior a los 10 años podría también ser candidata a una mamización con mamografía. Sin embargo, ahorita veníamos conversando, una paciente que llega a 75 años nunca le han hecho una mamografía asintomática, no tiene indicación de mandársela. Es una paciente que va a terminar en falsos positivos o haciéndose procedimientos innecesarios que probablemente no van a afectar su supervivencia. 10 al 50% de los cánceres que son detectados por mamografía no son palpables, de ahí la importancia de hacer conjuntamente el examen clínico con la mamografía. El examen físico solamente alcanza a detectar más o menos un 10% de los que no son vistos por mamografía. La sensibilidad alcanza un 82 a un 94% y la especificidad un 55 a un 84%. ¿Por qué son rangos amplios? Porque también va a depender de las densidades mamarias, porque las densidades mamarias disminuyen la sensibilidad de la mamografía.
y se ha encontrado en diversos ensayos clínicos que la mamografía alcanza a disminuir la mortalidad por cáncer de mama de un 25 a un 30%. Principalmente el estudio HIP mostró esta reducción. ¿Cuáles son las metas de tamización para el plan decenal colombiano? Se espera que para el 2021 el 70% de las mujeres de 50 a 69 años tengan mamografía. ¿Qué pasa? Nuestras coberturas son menores y si tenemos menos cobertura vamos a tener menos impacto en la disminución de la mortalidad por cáncer de mama. Pero tenemos problemas, no todo es perfecto. La mamografía también tiene problemas en la tamización. ¿Y cuáles son? Variabilidad subjetiva. Va a depender tanto de la lectura del radiólogo, que idealmente deberíamos tener radiólogos entrenados en lecturas de mama, y la densidad mamaria. Se habla que las densidades mamarias pueden superar hasta el 75%. Cuando una densidad mamaria es alta, obviamente se pueden ocultar lesiones y ser falsos negativos de una mamografía. Sin embargo, una paciente con alta densidad mamaria no cambia el esquema de tamización, sigue siendo el mismo. El sesgo de adelanto en el diagnóstico. ¿Cuáles son la mayoría de los cánceres que se diagnostican por mamografía antes de ser clínicos, diagnosticados clínicamente? Son tumores de buen pronóstico por lo general. El 75% de los cánceres de mama son hormonodependientes y ya vimos ahorita que los hormonodependientes tienen mejores pronósticos que los triple negativos o los HER2. ¿Qué pasa? Se habla que se han encontrado periodos preclínicos o subclínicos de estos tumores entre 8 y 19 años. Quiere decir que si usted una paciente de 70 años, 69, le diagnostica un cáncer de estos, que no sabemos si iba a tener un periodo subclínico de este tiempo, podría ser que la paciente no iba a fallecer o su supervivencia no se iba a afectar tanto por esta causa. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. También es importante mirar que haya un tratamiento efectivo para estas pacientes. Y lo otro, hay unos cánceres de intervalo. ¿Qué es un cáncer de intervalo? El que aparece entre la toma de una mamografía, estuvo negativa, y apareció en el transcurso de realizarse la siguiente mamografía. Uno diría, más o menos los periodos subclínicos pueden ser 5 años para que una célula tumoral pase a ser una lesión visible en mamografía, y los tumores más agresivos son los que precisamente aparecen como cánceres de intervalo, entonces no van a ser detectados por mamografía, sino que probablemente vayan a ser detectados clínicamente, y por eso también se cree que el efecto de la mamografía podría estar un poquito aumentado, porque va a detectar son los cánceres de mejor pronóstico. Sin embargo, las evidencias en contra o estos contras que tiene la mamografía nunca son mayores que los beneficios que aporta, porque ya vimos que puede disminuir hasta un 30%. Quitando estos sesgos, se dice que el efecto podría ser alrededor del 20% en supervivencia, pues en disminución de mortalidad con la mamografía. Están los sesgos de duración de la enfermedad, que es lo que estábamos diciendo, y mayor supervivencia en las pacientes que tienen tumores de mejor pronóstico detectados por mamografía. Puede haber un sobrediagnóstico, puede haber un sobretratamiento, y obviamente hay sesgos de selección, porque lastimosamente muchas de las pacientes que alcanzan a llegar a nuestra tamización de oportunidad son pacientes que tienen mejor acceso al servicio de salud y mejores niveles de pronto educativos o de calidad de vida, y las pacientes de menos estratos socioeconómicos, menos nivel educativo, de pronto no tienen tanto acceso a ser tamizadas. En cuanto al diagnóstico, entonces el diagnóstico se basa en una tripleta. Esa tripleta es la clínica, la imagen y la histopatología. Para hablar de la clínica tenemos entonces que mirar los signos y los síntomas, entonces siempre tenemos que mirar tamaños y formas de los senos. Aunque todas las mujeres tienen variación y las mamas son asimétricas en alguna medida, hay que mirar bien que no hayan cambios significativos. Vamos a observar masas o abultamientos o nodularidades, ¿cierto? Esto es otro signo. La mayoría de las pacientes con diagnóstico de cáncer debutan como signo principal la masa. El otro signo-síntomas, la secreción por el pezón. Tenemos que diferenciar muy bien cuál es una telorrea patológica a una no patológica. La telorrea patológica tiende a ser espontánea, unilateral por lo general, persistente y reproducible. ¿Por qué digo persistente? Porque hasta el 80% de las mujeres pueden tener alguna vez en la vida una descarga por el pezón y puede cesar solita. Entonces, una paciente que tenga estas características de la telorrea, y principalmente si es clara, transparente como agua de roca, o hemática, son pacientes que tienen mayor riesgo o que hay que hacerles un estudio adecuado para descartarles algún proceso neoplásico en la mama.
En cuanto a los cambios en piel y en el pezón, tenemos que mirar los cambios, inflamación, edema, ¿cierto? Que tenemos que descartar algo neoplásico versus algo inflamatorio o infeccioso. Tenemos que mirar retracciones, las retracciones importantes son las retracciones de novo, las retracciones de vieja data, por lo general no se asocian a nada, y tenemos que tener en cuenta que en los cambios involutivos del seno también aparece la retracción del pezón, entonces no siempre indica que hay una patología maligna de base. Y este tipo de retracciones también es importante para descartar algo maligno. En cuanto a la imagen, existen muchas, pero las principalmente usadas en el diagnóstico del cáncer de mama, la mamografía, la ecografía y la resonancia magnética. En cuanto a la mamografía, ya hablamos ahorita de la sensibilidad, de la especificidad y todo, en cuanto a tamización. Ya vamos a hablar en cuanto al diagnóstico, es diferente una mamografía de tamización a una de diagnóstico. Tamización a los 50 años, diagnóstica se puede pedir a partir de los 35 años. En muchas partes las devuelven, señor, usted tiene menos de 40 años, no se la hacemos. Hay indicación clara, si hay una sospecha hay que estudiar a partir de los 35 años de edad. Entonces se la vamos a mandar ¿a quién? A toda paciente que tenga una masa palpable y tenga más de 35 años. A toda paciente que tenga una nodularidad asimétrica, que yo toco algo pero no defino un nódulo claramente, que no toco en la otra mama. A toda paciente que tenga una telorrea patológica, espontánea, persistente, reproducible. A toda paciente que tenga cambios cutáneos sospechosos y más de 35 años. Eso es con intención diagnóstica. En cuanto a la ecografía, toda mujer con cualquier sospecha de algún proceso importante en el seno debe tener ecografía. Cuando son menores de 35 años va solo a la ecografía, cuando son mayores siempre se debe juntar la ecografía con la mamografía. Entonces, va a ser muy importante porque nos da a diferenciar un nódulo que nosotros palpamos o vimos en una mamografía para ver si es sólido o es líquido, y si es sólido mirar las características y mirar los riesgos que tienen. En las indicaciones, entonces, masa palpable, cualquier edad, nódulos vistos en una mamografía para mirar si son sólidos o líquidos, si hay una asimetría, que en una mamografía sea un BIRATS 3, que necesita por lo general una ayuda complementaria, una nodularidad asimétrica en el examen clínico a cualquier edad, para hacer seguimientos de alteraciones que ya hayan sido diagnosticadas previamente, para telorreas en cualquier edad, para cambios cutáneos sospechosos en cualquier edad y asociada a las mamas densas que son BIRATS ceros en la mamografía. En cuanto a la resonancia, entonces tenemos que la indicación principal en tamización es para pacientes de alto riesgo genético. Ya lo dijo ahorita el doctor, paciente mayor de 25 años con una mutación genética documentada tiene una indicación de tamizarse con resonancia y a partir de los 35 años adicionarle la mamografía. Existen estudios que han comparado en lugares donde no hay acceso a la resonancia, tamizar de pronto con mamografía y ecografía, no tienen igual rendimiento, pero es una opción en países donde no hay fácil acceso al recurso. Carcinomas lobulillares, porque el lobulillar tiende a ser multicéntrico o bilateral, entonces la resonancia puede tener indicación en este tipo de cánceres. Cuando es una paciente que ya fue diagnosticada y recibió primero quimioterapia antes de la cirugía, también es importante para la planeación quirúrgica. Cuando es diagnosticada una masa con una ecografía normal y una mamografía que tampoco le dice nada, entonces tiene que seguir buscando en esa paciente. Si una paciente tiene un hallazgo clínico, estúdienlo, así salgan las imágenes normales iniciales, hay que seguirlo estudiando, y si no se ve por ninguna imagen, biópsienla, así sea sin guía imaginológica. Cuando hay prótesis mamarias, y en otros pues casos específicos. Y la sensibilidad es mucho más alta, 94%, pero da muchos falsos positivos, quiere decir cualquier cosa que ve la detecta, entonces lleva a mayores intervenciones que finalmente no van a resultar en una enfermedad importante, pero disminuye la tasa de falsos negativos. Básicamente, para mirar acá un poquito el BIRATS y las indicaciones, es importante saber que el BIRATS 0 es una valoración incompleta, que no siempre requiere solo la ecografía, muchas veces requiere tomas adicionales de mamografía, como conos de compresión, conos de magnificación u otras cosas. No siempre BIRATS 0, ecografía normal, quieta la paciente, no, si hay una cosa, una asimetría o algo, estúdienla con un cono de compresión o algo adicional.
Un BRAF 1 es una paciente que no tiene ningún hallazgo, un BRAF 2 es un hallazgo benigno, se sigue cada 2 años su tamización, BRAF 3 es un hallazgo probablemente benigno y el riesgo de malignidad de ese hallazgo es menor del 2 o el 3%, quiere decir que la mayoría de estas pacientes cuando son bien estudiadas y terminan siendo un BRAF 3, la indicación es hacerles controles cada 6 meses por un periodo de 18 o 24 meses hasta que haya estabilidad de la lesión. Cuando la lesión se estabiliza, el BRAF baja a 2 y se siguen los controles normales. Si cambia la lesión, subiría un BRAF 4A y nos indicaría un estudio histopatológico. Es importante, toda mujer con masa palpable, nódulo, o sea, no quiste, masa palpable hay que biopsiar, listo, siempre. Si nosotros pensamos la única indicación de una CAF sería una paciente joven, con una lesión sólida por ecografía de características benignas y que sea palpable. Usted, esa paciente, tiene una gran probabilidad que sea un nódulo benigno y podría hacerle una CAF que tiene un buen rendimiento solo en este caso. Se considera que a partir de BRAF 4A todas las biopsias deben ser por TruCut. El TruCut tiene mejor rendimiento y de una vez en caso de alguna alteración puede saberse si es in situ, si es invasiva y se pueden hacer estudios adicionales de inmunohistoquímica. Y ya sabemos que a partir del 4A ya empieza a haber sospechas, que todas deben ser biopsiadas y el BRAF 6 es ya cuando la paciente tiene su diagnóstico. Muy importante, una paciente ya fue diagnosticada con un cáncer, se operó, su siguiente mamografía vuelve a ser BRAF 2, por lo general porque van a haber por lo menos unos cambios posquirúrgicos. No vuelve a ser 1 ni tampoco se va a quedar en 6. Doctora, 5 minutos. Ay, bueno, en cuanto a la histopatología, entonces tenemos 3 tipos de biopsia, TruCut, ACAF y Punch. TruCut ya dijimos las ventajas, el ACAF alcanza a tener falsos negativos hasta el 35% y el Punch en esas pacientes que son lesiones dermatológicas tipo un eczema del pezón que no ha mejorado con esteroides y requiere de pronto descartar un Payet o un carcinoma inflamatorio que no tiene lesiones adicionales en las imágenes. Este es el TruCut. La clasificación histológica, básicamente tenemos 3 tipos de cánceres en el seno, los epiteliales, los no epiteliales y los especiales. De los epiteliales el más común es el ductal, seguido del lobulillar. Tenemos que el invasivo es más o menos el 70-85%, el ductal, como lo dije, es el más común, el lobulillar 10%, que hay que tener cuidado porque puede ser bilateral o multicéntrico, y tenemos que los de mayor riesgo o más agresivos son los metaplásicos principalmente. Estudios de inmunohistoquímica, hay que pedirle a toda paciente con diagnóstico de cáncer, hay que pedirle receptor de estrógenos, progesterona, Ki-67, que es un índice de proliferación celular que va a servir como factor pronóstico y predictivo de la terapia, y cuando el carcinoma es invasivo se le debe agregar el ER2, que es un receptor que se va a mirar si está amplificado y nos va a hablar de pronóstico y como factor predictivo para terapias especializadas. La clasificación molecular, que ya el doctor la mencionó, entonces no la voy a mencionar nuevamente. Y algo muy importante, paciente con diagnóstico de cáncer, para que vayan adelantadas ya al especialista, a partir del estadio 2A deben ser complementadas con una radiografía de tórax, con una ecografía de abdomen, de hígado y vías biliares y una gamografía ósea. Por lo menos son los sitios más frecuentes donde puede haber metástasis secundaria a un carcinoma de mama. Y a partir del estadio 3B se ha mostrado que podría tener un mejor rendimiento una tomografía de tórax y de abdomen. En cuanto a los factores pronósticos, afección ganglionar, según el tamaño, depende de los receptores, del grado, del tipo histológico, de la manera en la que va creciendo el tumor y de marcadores biológicos como el ER2, que vamos a mirar el pronóstico de la paciente a futuro. Para finalizar, entonces tenemos algunas conclusiones, y es, la eficacia de la tamización con mamografía en reducir la mortalidad es del 20 al 25% bajando los sesgos, ¿cierto? Baja hasta el 15% con los sesgos. La disminución de la mortalidad de cáncer de mama se atribuye a la tamización con mamografía y al tratamiento sistémico. Nada nos ganamos con detectar a la paciente a tiempo y no tratarla. No le vamos a impactar en nada la supervivencia a la paciente. Reconocer los principales riesgos de la tamización mamográfica como el sobrediagnóstico, los falsos positivos y las biopsias para saber cómo actuar frente a ellos. El uso de la resonancia limitada para el grupo de alto riesgo en cuanto a tamización y la tomosíntesis, que es una imagen similar a la mamografía pero es dinámica y lo que se hacen son varios cortes y se reconstruyen y termina dando una imagen como 3D, aumenta, disminuye los falsos positivos, entonces disminuye las tasas de rellamada. Finalmente, el mensaje es que en cáncer de mama no es prevenible, pero sí es curable, entonces tenemos que detectarlo a tiempo y tratarlo oportunamente.
Muchas gracias.